Vivimos en una sociedad que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, que ha tratado de relativizar muchas expresiones como bondad, por ejemplo, justicia, verdad, ¿no? La pregunta hoy es ¿qué es verdad? Y algunos dicen que verdad es una cosa, otros dicen que es otra. Justicia, unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra. Y hemos llegado al punto que ya hoy en día casi nada puede ser llamado mal, ¿no? Todo tiene algo de bueno, ¿no? Como que todo es bueno. Y la confusión es tal, mis hermanos, que ha afectado incluso la legislación de los países, ha afectado también las instituciones internacionales, los lugares que se supone que deben ser de justicia. Y todo esto es una realidad en la que estamos viviendo. Hemos llegado al punto de legislar en favor de crímenes, legislar en favor de aberraciones, de cosas que van directamente en contra de lo que dice la Escritura. Y a esto le llamamos justicia, a esto le llamamos algo bueno. Hemos llegado a legalizar lo que es pecado y todo esto supuestamente tratando de defender derechos y garantizar deberes, ¿no? O sea, todo esto se vende como algo bueno, algo que estamos haciendo bien. Lo peor de todo, mis hermanos, es que esto también ha afectado a la iglesia, que en muchos casos se ha puesto en favor del lado contrario, en favor de la injusticia, en favor de la falsedad, vestida de verdad. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en medio de esta situación, no? ¿Qué podemos hacer en medio de esta situación? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? En medio de tanta confusión, de tanto relativismo, ¿cómo hacemos para definir qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo hacemos para juzgar qué es bueno y qué es malo? Nosotros estamos como cristianos en medio de todo eso y algunos cristianos dicen, bueno, al fin esto será bueno o no será bueno, ¿cierto? La acción que está haciendo esta persona está bien o está mal. Lo que nos están pidiendo que hagamos está bien o está mal. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. De eso vamos a hablar. Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de los Hechos que se titula Jesucristo obra a través de su iglesia. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de los Hechos que ya hemos leído completo. Y la enseñanza de hoy se titula A corazón abierto. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo de este capítulo, Hechos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Así empieza este capítulo. Si ustedes recuerdan un poco, el capítulo anterior nos hablaba acerca de algunos problemas externos que tuvo la iglesia, persecución de afuera, ¿no? Este quinto capítulo del libro continúa hablándonos de esos problemas de persecución externa, de problemas externos, pero también nos agrega un nuevo ingrediente que son los problemas internos, los problemas que surgen dentro de las iglesias, dentro de la iglesia. Y a través de la historia, si ustedes recuerdan, pues la iglesia ha tenido que ver muchos problemas internos, ¿no? Podríamos hablar de muchos hoy, por ejemplo, acerca de la contienda, las contiendas entre los creyentes, eso es un problema interno. La falsa doctrina que surge muchas veces de dentro de la iglesia también es un problema interno. La apostasía, la gente que se aparta de Dios, o como en este caso que nos va a mostrar hoy el libro de los Hechos, la hipocresía religiosa, ¿no? Que es como aparentar ser cuando uno no es, ¿cierto? Esos son problemas internos. Ahora, lo complicado de estos problemas internos, mis hermanos, es que generalmente se disfrazan y se camuflan tan bien que es muy difícil identificarlos hasta que se ha formado un problema grande, ¿cierto? Es muy difícil entenderlos, identificarlos. Y esto hace necesario un examen más profundo. Y el capítulo de hoy nos va a hablar de esto, de estos problemas internos, de cómo poder identificar estas situaciones. El capítulo de hoy lo vamos a dividir otra vez la enseñanza en tres puntos sencillos. Nuestro primer punto de hoy se titula Buenas Obras. Así se titula el primer título de hoy, Buenas Obras. Y el capítulo 5 nos plantea un contexto de necesidades. Eso es lo que vemos ahí. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura,
En la primera parte tenemos el caso de Ananías y Zafira, luego vemos a los apóstoles predicando el evangelio con poder y al final vemos la persecución del concilio de nuevo contra la iglesia. Eso es lo que leímos en el capítulo. Pues este capítulo nos plantea algunas necesidades tanto materiales como espirituales y nos habla de las acciones que se tomaron para solucionar esas necesidades, para hacerle frente a esto, ¿no? Primeramente vamos a ver la necesidad material, ¿no? El versículo 1 que acabamos de leer nos empieza hablando de dos personas, de una pareja, de Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron ellos dos? Vendieron una propiedad. Y eso es, aunque para nosotros nos parece algo normal, eso es algo raro realmente dentro del contexto de los hechos, porque nos están hablando de Jerusalén. Primero, en el pueblo de Dios no era tan fácil vender una propiedad, nadie vendía la propiedad, no era tan común, ¿no? Y segundo, si era en Jerusalén, usted no la vendía, porque era en esa tierra especial para ellos y idealmente la conservaban sus propiedades. Y el asunto aquí es por qué ellos terminan vendiendo su propiedad. Para entenderlo, tenemos que retroceder un poco a nuestro capítulo 4, el que vimos hace 8 días, y leer desde el versículo 34 al 37, que nos recuerdan qué pasó aquí. Dice, Hechos 4, 34 y 37, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces miren lo que dice ese texto, nos recuerda y nos muestra la razón por la cual aquí en el capítulo 5 empieza con una venta de una propiedad. ¿Qué es lo que pasaba? En Jerusalén en el siglo I había muchos desafíos económicos, ¿no? Particularmente Jerusalén había sido gravada con muchos impuestos. Era una ciudad que había sido gravada con muchos impuestos por los romanos, de tal manera que eso hacía difícil la economía. Jerusalén también dependía mucho de las fiestas religiosas, ¿no? Del turismo de las personas que venían a las fiestas. Y cuando no había fiesta, pues la economía no era muy buena, ¿no? Esa era una realidad. Para colmo, el judaísmo radical, si ustedes recuerdan, cuando Cristo empieza a predicar y después cuando los apóstoles predican, pues ellos se levantan en contra de los cristianos. Ustedes recuerdan en los evangelios vemos, por ejemplo, que las personas no seguían a Jesús porque las podían echar de la sinagoga. ¿Recuerdan? Eso está en los evangelios. Es decir, los cristianos del primer siglo eran perseguidos por los judíos, ¿no? Entonces, esto era una realidad y el asunto es que muchos de los cristianos perdían sus trabajos, muchos cristianos perdían el apoyo de sus familias, ¿no? Y todo esto, incluso el apoyo de la sinagoga, que la sinagoga estaba allí también apoyando al pueblo judío, pero perdían el apoyo de la sinagoga. Es decir, el costo de seguir a Cristo incluía una dificultad económica. Tras del hecho de la situación económica que había en Jerusalén, pues ser cristiano era peor, porque ahí sí usted ya no tenía las relaciones económicas que tenía cuando no era cristiano. Entonces, y eso ya hacía difícil la situación financiera. Pero aparte de eso, si ustedes recuerdan cuando vino el Pentecostés, allá en Hechos 2, muchas personas que venían de afuera fueron las que escucharon. ¿Recuerdan? 3,000 personas se convirtieron. De esas 3,000, muchas de esas personas no volvieron a su tierra, sino que se quedaron para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Es decir, el evangelio había cambiado sus vidas de tal manera que ellos, en vez de volver a sus tierras, se quedaron para escuchar el mensaje, para entender el evangelio bien. Y obviamente esa responsabilidad de esos nuevos creyentes tuvo que asumirla la iglesia, es decir, la iglesia tuvo que apoyar la estadía de esos hermanos que no tenían obviamente trabajo en Jerusalén, que no tenían relaciones en Jerusalén. Así que ese es el contexto económico de la situación, ¿no? Es decir, nosotros vemos que aquí la gente vendía sus casas y compartían todo. Y uno dice, ¿pero por qué?
¿cierto? ¿Había algún problema? Sí. Un problema económico en la ciudad, pero también un problema con los cristianos, que muchos de ellos eran perseguidos, y también un problema con todas estas personas que habían venido y que estaban allí, habitando allí, cuando no tenían trabajo ni relaciones, y la iglesia tuvo que asumir esa situación y tuvo que hacerle frente. Ese es el contexto que vemos ahí. Y fue ante esa necesidad que los creyentes de manera voluntaria, ojo, de manera voluntaria, ofrendaron sus bienes. Es decir, ellos tenían casas, las vendían, traían el dinero, lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles dice que repartían a cada uno según la necesidad. Algunos han querido tomar esto como un apoyo al comunismo, pero esto no apoya al comunismo, porque el comunismo dice, todo lo tuyo es mío, y el cristianismo dice, no, todo lo mío es tuyo. ¿Sí se dan cuenta que es al revés? Es decir, esto no era una política, esto era una situación de necesidad, y lo que se manifiesta aquí no es un sistema económico político, sino que lo que se manifiesta aquí es el amor cristiano. Es el amor cristiano. Ellos veían la necesidad y dijeron, hay que ayudar, apoyemos. Y es dentro de ese contexto también que Ananías y Zafira venden su propiedad, ¿no? Aquí ya entendemos por qué el versículo 1 dice que ellos vendieron su propiedad. Ellos vieron lo que estaba pasando y vieron casos como el de Bernabé y todo eso, y ellos también venden su propiedad. Esa es lo que hay que tener en cuenta aquí. Eso es lo primero que vemos, Ananías y Zafira vendiendo su propiedad. Ahora, en este capítulo también vemos el concilio. Vemos otro caso de necesidad. El concilio trata de suplir una supuesta necesidad, ¿no? ¿Y cuál es esa supuesta necesidad? El concilio ve que esta nueva forma de predicar, esta nueva enseñanza en Jerusalén de los apóstoles, este nuevo cristianismo, está trayendo mucha gente. Si ustedes lo que acabamos de leer dice que mucha gente venía de otras partes, escuchaba, el evangelio crecía de una manera poderosa, y ellos al ver esto, ellos dicen, bueno, hay que regular esto porque hay peligro de que se levante una revolución contra Roma, hay peligro de que se levante falsa doctrina, y prácticamente es eso lo que están haciendo allí, lo que nosotros vemos allí. El capítulo 5 nos muestra el concilio que trata de suplir esa necesidad, supuestamente, previniendo la rebelión y la falsa doctrina. El texto nos muestra la relación del sumo sacerdote, la reacción del sumo sacerdote, y si ustedes se dan cuenta, lo que hace el sumo sacerdote es, cuando ve que todo eso está pasando, ¿qué hace? Otra vez va por los apóstoles y los encierra, ¿sí? Es lo que nos dice el texto, ¿no? Otra vez, recuerden que la vez pasada en el capítulo anterior ya lo habían hecho, y otra vez vuelven a hacerlo. Y cualquiera de nosotros podría decir, bueno, eso está mal, ¿cierto? Eso está mal. Si nosotros habláramos con ellos, ¿ellos qué dirían al respecto? Ellos dirían, no, es que nosotros estamos persiguiendo la iglesia cristiana porque somos malos, ¿sí? ¿Creen que contestaría así? No, ellos van a decir, no, nosotros estamos procurando el bien del pueblo, ¿cierto? Evitando que haya una revolución contra Roma y ahí sí que nos acabe, o evitando que la falsa doctrina se disperse. Entonces nosotros estamos aquí, somos autoridad civil y religiosa, y estamos aquí para defender el pueblo y para cuidarlos, ¿no? Y eso era lo que se proponían según ellos. Por eso, por ejemplo, cuando leemos la reunión que hicieron ellos con Gamaliel, uno de los fariseos, Gamaliel les dice unas palabras interesantes. Les dice que ya ha habido otros grupos que se han levantado, que han armado revoluciones, y que al fin y al cabo todos ellos se dispersaron, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, mire, leamos un poco Hechos 5, 35 al 37, miren lo que dice. Dice la palabra, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo.
pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Él está dando el reporte de lo que ya pasó, diciéndoles prácticamente que tranquilos, que si esto estaba mal, pues al fin y al cabo se va a acabar, ¿no? Entonces miren que ellos también podían decir, nosotros también estamos haciendo algo bueno, ¿no? Nosotros entendemos que no, pero ellos podrían decir, nosotros también estamos haciendo algo bueno. Así que estos hombres también se defienden diciendo estamos haciendo lo correcto. Otra necesidad que nos plantea este texto es la de las personas que no conocían el Evangelio. Recordemos que apenas estaba empezando la predicación de la iglesia en el Nuevo Testamento de la iglesia cristiana, que apenas estaba empezando la predicación y había mucha gente que no conocía del Señor. Había muchas personas que no entendían el Evangelio porque nunca lo habían escuchado. Ante esa necesidad, vemos que los apóstoles predicaron el Evangelio. Los apóstoles a este punto de la enseñanza en el capítulo 5 ya toman la responsabilidad que Dios les dio. Recuerden que Dios les había dicho, el Señor les había dicho, vayan y prediquen. Aquí ya asumen su responsabilidad y ellos empiezan a evangelizar y empiezan a hablar. Y dice el capítulo 5, versículo 12 al 16, miren lo que dice. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué? Y todos eran sanados. Bueno, este es un pasaje muy interesante porque nos hablan cómo la iglesia sí estaba atenta a esa necesidad del evangelio y estaba predicando. Ahora yo quisiera aclarar dos cosas aquí. La primera es que los milagros que vemos aquí, los milagros que vemos de los apóstoles, como dice el texto, son señales apostólicas. ¿Qué quiere decir señal apostólica? Recordemos que Dios validaba o Dios respaldaba su palabra, decía, estos son hombres de Dios, precisamente a través de milagros. Así ocurrió en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Moisés, ¿cierto? Cuando subió Josué, a Josué también se le dio el poder hacer un milagro, ya no abrió el mar, pero sí abrió un río, ¿recuerdan? Es decir, todo esto era Dios diciendo, yo estoy con este es mi enviado, ¿no? Y lo que pasó con los apóstoles eran señales apostólicas, ¿no? Eso es lo que pasó. Y lo que pasó con los apóstoles no era simplemente que oraron para que alguien fuera sanado y fue sanado. Es que, como dice el texto, esta gente sanaba a todo el mundo, ¿cierto? Venía uno enfermo, un cojo, un ciego, un paralítico, ¿y qué? Todos eran sanados. Eso es algo muy diferente. Ahora, hoy en día hay muchos que dicen tener el poder apostólico, todo esto, pero si esto fuera así, esto se haría notar, ¿no creen ustedes? O sea, si esto pasara en nuestra realidad en este momento, pues sería una noticia, ¿no creen? Que haya un grupo de hombres que oren y todo el mundo se sane, esto sería noticia. Que desocupen un hospital, eso sería noticia, ¿cierto? Pero eso no existe realmente. Lo que podemos hacer es orar a Dios, pedirle que nos sane si estamos enfermos, eso sí. Pero un poder como el de estos apóstoles, no. Esta era la señal apostólica. Ahora, otra cosa que quiero aclarar es que el texto no dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque hoy en día se dice y hasta se canta que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero el texto lo que dice es que la gente sacaba a sus enfermos con la esperanza de que al pasar Pedro, por lo menos su sombra tocase a este enfermo y fuera sanado. Pero ahí no dice que esos enfermos se sanaban, ¿sí me hago entender? Eso era más el pensamiento de la gente, ¿cierto? Era más lo que la gente pensaba que podía pasar que la realidad. Lo que dice es que ellos iban y oraban y que les traían personas de otro lado y ellos oraban y todos ellos eran sanados. Pero esto no es así de superstición, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces se toma esto como algo supersticioso y no debe ser tratado así. Ahora, lo que debemos ver aquí y lo que debemos enfocarnos aquí, mis hermanos, es que la iglesia hacía su trabajo de predicar el evangelio. Ante la necesidad de la gente del evangelio, la iglesia hacía su trabajo, predicaba el evangelio. Y de este capítulo nosotros podríamos destacar solamente las acciones
que vemos que fueron buenas de la iglesia, ¿no? Podríamos sacar de ellas una enseñanza acerca de nuestro deber, ¿no? Podríamos hablar acerca de la necesidad de hacer las cosas buenas, las buenas obras que Dios nos mandó a hacer, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros aplicar este pasaje a nuestras vidas? Podríamos decir, bueno, así como ellos hicieron, así como ellos se encargaron de las necesidades tanto físicas como espirituales, pues nosotros como iglesia debemos aprender también a hacer eso, ¿no? También debemos abundar en buenas obras, también deberíamos abundar en buenas obras. Y cuando hablo de buenas obras, no me refiero solo a evangelismo, porque alguno pensará, ya está hablando del evangelismo. No, no solamente el evangelismo, sino que estoy hablando de todo lo que Dios nos mandó a hacer. Eso son buenas obras, lo que Dios nos mandó a hacer. Por ejemplo, el Señor nos manda a que nosotros, trabajando, comamos nuestro propio pan, ¿cierto? Es decir, que Dios nos mandó a trabajar. Dios no nos mandó a esperar a que alguien nos sustente, sino que nos mandó a cada uno ¿a qué? A trabajar. Si usted trabaja, pues le digo, esa es una buena obra, ¿cierto? Entonces no piense usted que usted no hace ninguna buena obra. Si usted trabaja, usted está haciendo una buena obra. Lo mismo la Biblia nos dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Está usted criando a sus hijos en la disciplina del Señor? Pues esa es una buena obra. Y así podíamos hablar de muchas otras buenas obras que hacemos constantemente. Podemos decir que hacemos muchas buenas obras. Ahora, el asunto, mis hermanos, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo podemos nosotros suplir esas necesidades? ¿Cómo podemos hacer nosotros para llegar a más personas que tienen necesidad del evangelio, ¿no? ¿De qué otras maneras podemos hacerlo bueno nosotros como iglesia? ¿Hay necesidades físicas y espirituales en nuestro contexto que vivimos? ¿Qué creen ustedes, sí o no? Claro, hay necesidades físicas y también espirituales alrededor nuestro. ¿Cómo estamos nosotros siendo solución para esas necesidades? ¿Estamos manifestando el amor de Dios a través de nuestras buenas obras? ¿Estamos manifestando el amor de Dios en el Evangelio a través de nuestras obras? Todas estas cosas nos las podemos preguntar a través de la meditación en los deberes de este capítulo. Ahora, este es un llamado claro a eso, a las buenas obras. Sin embargo, mis hermanos, no nos podemos quedar solamente con esto. Ustedes saben que no nos podemos quedar en la superficie y más que este capítulo nos lleva a una mirada más profunda de lo que estaba pasando allí. Y por eso vamos a pasar a nuestro segundo punto, que se titula Malas intenciones. Y aquí quisiera comenzar con una ilustración muy cotidiana. El aguacate es una fruta muy rica, ¿no? Si no sabían, es una fruta y es muy rica. Y con el almuerzo queda muy bien, ¿cierto? Pero hay un problema con el aguacate y es que usted lo va a comprar y no es tan fácil comprarlo, por lo menos para mí no lo es, porque usted lo ve verde, ¿cierto? Por fuera y llegar a identificar si está en su punto es un poco complicado, ¿no? En mi caso yo prefiero decirle al que me lo vende que por favor, el que tiene mejor ojo pueda escogerlo, ¿no? Para escoger un buen aguacate. Sin embargo, aún el experto se equivoca y a veces uno lo abre en su casa y resulta que no era lo que uno esperaba. Pues mis hermanos, lo mismo pasa con las personas y las buenas obras, ¿no? ¿Cómo hacen algunos para vender el aguacate bien? Pues ellos lo abren, ¿no? Cosa que a mí no me gusta, pero a algunos lo abren, ¿no? Y lo muestra por dentro. La única manera de ver por dentro cómo está es abriéndolo. Y lo mismo pasa con las buenas obras. Solamente verlas por fuera, pues no podemos nosotros decir si es una buena obra en realidad o no. Es lo que la Biblia nos muestra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque las obras son buenas o malas de acuerdo a lo que lo produce, a lo que produce esa buena obra, ¿no? De acuerdo a aquello que produce esa buena obra. ¿Qué es lo que hace que yo haga esto? Eso es lo que vale. Eso vale más que incluso la obra. Porque cuando venga el Señor, la Biblia dice que Él va a juzgar las intenciones del corazón. Miren que no dice solamente las obras. Incluso la Biblia dice que muchos dirán en aquel día, Señor, pero yo hice esto y hice aquello. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, nunca los conocí, ¿cierto? Apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces no es simplemente que usted llega con una agenda, una libreta y dice, mire, Señor, yo hice esto, aquello, lo otro. No, no es solamente eso. Es lo que hay
en el corazón. Y eso es mucho más tremendo, ¿no les parece? Esto pone la barra un poco más alta, ¿no? Si nosotros hablamos de poder alcanzar lo que Dios quiere. Y eso es interesante. Ahora, lo precioso de este capítulo 5 es que no solamente nos presenta la obra, la acción de los hombres, que pues parecen buenas todas, ¿no? Sino que Él va un poco más allá. Él va a lo que hay dentro del corazón de las personas. Él resalta lo que hay dentro del corazón de esas personas que ejecutan las acciones y nos permite hacer lo que podríamos llamar nosotros un examen a corazón abierto, ¿cierto? Ustedes han oído de la cirugía a corazón abierto, es porque abre del tórax y realmente trabajan en el corazón de la persona, por eso se llama así la cirugía. Pero esto podríamos llamarlo un examen a corazón abierto, porque el texto en el capítulo 5 se encarga de mostrar no solamente las obras, sino lo que hay en el corazón. Y es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con nuestro primer paciente. Vamos a empezar con lo que empieza el texto, ¿no? Con Ananías y Zafira. Esos son nuestros dos primeros pacientes. Y la Biblia nos muestra que es una pareja de creyentes que ven a los otros sacrificando sus bienes para ayudar en medio de la situación. Y eso es algo admirable, ¿no creen ustedes? Es decir, Pedro no tuvo que decir, bueno, ¿y ahora cómo hacemos, no? Vamos a hacer una colecta, vamos a vender tamales, vamos a traer a los tupamaros que recién se convirtieron y vamos a recolectar. No, ¿qué pasa? La misma gente dice, bueno, hay esta necesidad, yo voy a ayudar. Yo tengo 5 casas, tengo no sé cuánto y yo voy a vender una. Y voy a poner esto aquí para que ayudar en medio de esta situación. Y eso es muy interesante. Miren que la convocatoria fue del corazón, ¿cierto? La gente misma vio. Y vemos aquí que Ananías y Zafira ve esto. Ven, por ejemplo, a Bernabé, que dice que él vendió su propiedad y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles el dinero. Y ven cómo Bernabé empieza a ser reconocido como un hombre que da, un hombre que tiene un corazón muy lindo, y ellos ven todo esto y dicen, nosotros también. El problema, mis hermanos, es que cuando ellos venden la propiedad y tienen el dinero en sus manos, llegan a tomar la decisión de sustraer del precio de la heredad. Ahora, eso es algo tremendo, porque ellos, por ejemplo, digámoslo así, vendieron su propiedad en 100 millones. Ellos dicen, por ejemplo, saquémosle a esto la mitad. Eso es mucho, ¿cierto? Saquémosle la mitad, listo. Y cuando van a presentarse ante Pedro, ellos van con esta razón. Hemos vendido la propiedad y solamente nos dieron 50 millones, ¿cierto? Es decir, miren lo que están haciendo ellos para que entendamos cuál fue el pecado aquí. Ellos lo que están diciendo no es traemos esta parte de nuestra casa, no. Ellos están diciendo nosotros traemos todo lo que nos dieron, ¿no? Ellos lo que están haciendo es confesando que eso fue el total de lo que les dieron por la casa y que ellos estaban haciendo eso, de dar toda la propiedad. Entonces, esa es una cosa que nos narra el texto, nos cuenta ahí, y es interesante porque nadie les había impuesto la obligación de hacerlo, ¿sí? Nadie les había impuesto la obligación. Todos los que hacían algo así, lo hacían por voluntad propia. Incluso después de venderla, ellos pudieron haber dicho, pudieron haber hablado con Pedro y haber dicho, Pedro, nosotros vendimos esto, pero solamente vamos a dar la mitad. O solamente vamos a dar el 10%, que es lo que pedían en el Antiguo Testamento, vamos a seguir, como lo dice la Escritura, dando ese 10, ¿cierto? Pudieron haber dicho eso, pudieron haber ofrecido lo que quería y haber hablado con Pedro, vamos a ayudar. Pedro se sentiría agradecido por la situación, imagínense, claro, Pedro hubiera dicho, pues amén, gloria a Dios, así sea el 5, el 1, lo que puedan, ¿cierto? Porque la situación, recordemos que no estaban dando una ofrenda para las necesidades de la iglesia, específicamente de la predicación, sino que estaban ayudando para una situación que estaba ocurriendo en medio de la congregación. Lo que estaban era apoyando a las personas que no tenían recursos. Ahora, lo que vemos aquí es que Pedro mismo les dice esto, dice el versículo 4 del libro de Hechos, capítulo 5, versículo 4, dice, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Pregunta Pedro, ¿cierto? O sea, si usted no la hubiera vendido, pues usted se hubiera quedado con ella. Y luego le dice, y vendida, ¿qué dice? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces miren porque Pedro le dice claramente, si vendida estaba en tu poder, o sea, aun cuando la habían vendido, ellos hubieran podido quedar con esto, ¿sí o no? Claro, eso era de ellos. No había ningún problema. Entonces, ¿por qué ellos deciden fingir que habían vendido la propiedad y la habían vendido en ese precio? ¿Por qué ellos fingen eso, mis hermanos? Esto nos deja ver claramente que la intención de ellos no era solamente ayudar a la gente, sino hacerse notar, ¿cierto? Que los vieran a ellos, que ellos eran como Bernabé, que ellos eran también hombres muy piadosos, una familia muy piadosa, que del amor y de todo esto habían traído y habían vendido toda su propiedad y traían todo esto delante de los apóstoles. Es decir, ellos querían la reputación de Bernabé sin tener el corazón de Bernabé, ¿cierto? Ellos querían aparentar, querían el prestigio, la reputación de decir yo vendí mi propiedad y di todo lo que tenía. Entonces miren, porque aquí ya nos están hablando no solo de la obra, sino de la intención del corazón, ¿cierto? ¿La obra era buena? Sí, efectivamente era bueno, porque estaba supliendo una necesidad que había en la congregación, pero la intención era mala. Y recordemos que Dios no se deja engañar, ¿no? Dios nunca se deja engañar. Recuerden cuando los ricos daban para la ofrenda y Jesús estaba allí mirando eso, y los ricos daban para la ofrenda unas cantidades exorbitantes de dinero, y luego venía una mujer pobre, una viuda pobre, y daba una moneda. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Él dijo, esta viuda ha dado más. Y obviamente, imagínense la sorpresa de los apóstoles, dirían, bueno, pero ¿cómo así? Mire todo lo que trajo aquí, ¿cierto? Y él dijo, porque este dio de lo que le sobra, ¿cierto? Y esta, de todo lo que tenía, puso lo que tenía delante del Señor. Entonces, mire, Dios no mira solamente la obra, sino la intención del corazón. Y eso es importante, mis hermanos, porque aquí pasa algo que para nosotros puede sonar impresionante, y es que Dios castiga este pecado inmediatamente. Eso es algo sorprendente. Ustedes imagínense que aquí, hoy, ya, en este momento, Dios castigara el pecado inmediatamente, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues aquí lo vemos, ¿no? Dice el versículo 5, dice, Hechos 5:5, dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Cayó y expiró. Y luego en el versículo 8, cuando vino su mujer Safira, pasó exactamente lo mismo. Dice, del 8 al 11, dice, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron como muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y eso es tremendo, ¿no? A nosotros nos parece esto asombroso, pero curiosamente esto ha ocurrido en momentos inaugurales de la iglesia a través de la historia de redención. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se inauguraba el tabernáculo de reunión, los hijos de Aarón se ponen a encender fuego extraño delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios también actúa así rapidito, los castiga así. ¿Y qué pasa? Dice que desciende fuego del cielo y los mata. Imagínense cómo quedó Aarón, ¿no? Cómo quedaron todos allí ese día. Debió de ser una desgracia terrible. Lo mismo cuando traían el arca para el tabernáculo de David, a Jerusalén, ¿recuerdan? Ese momento también es tremendo, es algo inaugural, pero también comete el pecado de tocar el arca. ¿Y qué dice la Biblia? Que inmediatamente cae muerto. Y otra vez, ¿qué hace David ante eso? Queda sorprendido, ¿cierto? Porque son momentos en los que Dios actúa así. Estamos tan acostumbrados a esa misericordia de Dios, a su gracia, que esto nos parece aterrador, mis hermanos. Ahora aquí en el Nuevo Testamento, en el comienzo de la iglesia del Nuevo Testamento, vuelve y pasa lo mismo. Y todos estos casos, mis hermanos, nos sorprenden porque estamos acostumbrados a la paciencia, a la misericordia, a la gracia de Dios. Pero si nosotros entendemos la santidad de Dios realmente, lo que debería sorprendernos no es que Dios haya castigado inmediatamente a estos hombres, sino que Dios no nos haya consumido a nosotros todavía, ¿no creen? Porque mire, si lo que hizo Ananías y Zafira
trajo la ira de Dios de tal manera que murieron inmediatamente. ¿Qué sería de nosotros si Dios inmediatamente sancionara nuestras faltas? Sería terrible, ¿cierto? ¿Cuántos quedaríamos aquí? Yo creo que, no sé, pero por lo menos ya sí quedan sin pastor. Mis hermanos, es la realidad. El profeta Jeremías, viendo los juicios de Dios en Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones dice, en Lamentaciones 3, 22 y 23, él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Así lo dice Jeremías. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y eso es maravilloso, ¿no creen? Esto es lo que deberíamos cantar nosotros. La misericordia del Señor estamos viendo todos los días. Así que, mis hermanos, esta es la primera obra que pasamos al quirófano y no pasa, ¿cierto? No pasa. Pasemos al siguiente paciente, que en este caso viene a ser el concilio. Nosotros vemos la excusa del concilio para perseguir a los apóstoles. Y es cierto que ellos eran la autoridad religiosa y civil del momento, que ellos tenían que prevenir la rebelión y la falsa doctrina para que no corrompiera todo el pueblo, para que esto no creara una insurrección civil terrible. Pero como vimos anteriormente, ellos no habían podido encontrar absolutamente nada malo en la iglesia cristiana, ni en el sentido de que produjera una rebelión, ni en el sentido de que fuera una doctrina extraña diferente a las escrituras. Ninguna de las dos cosas podían probar. Ni que los cristianos eran revolucionarios, porque el cristiano no es revolucionario. Ustedes recordarán cuando le preguntan a Jesús que si le damos impuesto a César, ¿qué dijo Jesús? No, levantémonos y acabemos al César, ¿sí? No, él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ellos nunca se levantaron en contra de las autoridades, nunca causaron una insurrección del pueblo, nada de eso. Y tampoco era una falsa doctrina, porque ellos anunciaban el cumplimiento de la ley y de los profetas en el Mesías, en Cristo. Así que aunque el Sanedrín manifestaba preocupación por el pueblo y decía, nosotros estamos haciendo algo bueno, ellos basaban sus acciones, sus supuestas buenas acciones, en una buena intención de ayudar al pueblo. La realidad es que no era cierto eso. Entonces, ¿cuál era la intención de estas personas? Lo vimos en Hechos 5, 17 y 18. Miren lo que dice. Dice la palabra. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Lucas claramente nos dice qué era lo que pasaba en el corazón de estas personas, ¿cierto? Él dice, por eso les digo que es un examen al corazón, porque Lucas nos está diciendo lo que pasaba en el corazón. Lucas aclara que era por los celos que habían en el corazón. El corazón de estas personas estaban llenos de celos y se levantaron contra los apóstoles. Y si recordamos, este es el mismo concilio que mató o que pidió que mataran a Jesús, que lo llevaran a la cruz. ¿Por qué? Miremos Mateo 27, 17 y 18. Mateo 27, 17 y 18 dice, reuníos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué entregaron a Jesús? Por envidia. Ellos podían decir, no, es que estábamos previniendo esto o aquello, pero la Biblia dice que fue por envidia. Envidia y celos. La raíz de la oposición de ese concilio contra Jesús y contra los apóstoles era la envidia y el celo religioso de estas personas, los celos religiosos. Y a estos hombres no les importaba que la verdad fuera predicada, no les importaba toda esa cantidad de personas que estaban siendo sanadas, porque era una situación real que estaba ocurriendo. No les importaba nada de esto, solamente tenían interés en sus cosas, en lo que a ellos les importaba, ¿no? Por ejemplo, en su autoridad que estaba siendo eclipsada por la de los apóstoles. El texto dice que los apóstoles eran tenidos en gran estima por todo el pueblo y el Sanedrín vivía del respeto y la sumisión de las personas. Ellos veían que el pueblo se le estaba yendo con los discípulos, con los cristianos, y ellos estaban perdiendo autoridad. También su sistema hipócrita de religión por obras, de justicia por obras,
pues también estaba cayendo, porque los apóstoles predicaban en Jesús salvación, ¿cierto? En la fe en Jesús, el perdón de los pecados. Recuerden qué es lo que predicaban los apóstoles. Es decir, ellos estaban echando por el piso el legalismo del Sanedrín, del concilio. Y es más, ellos acusaban al Sanedrín de que ellos habían asesinado a Cristo, al autor de la vida, es lo que nos dice la Escritura. Así que aceptar el mensaje de los apóstoles implicaba asumir un fracaso moral, ellos como hombres. Decir, nosotros no somos santos y no nos podemos ganar el cielo. Y eso para el legalista es imposible, es muy difícil, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? También habían intereses económicos, obviamente, estaban en juego los intereses económicos del Sanedrín, porque ellos manejaban toda la economía del templo. Y aquí vemos que la economía también estaba siendo afectada por el cristianismo. La gente vendía sus casas y traía y lo compartía con los hermanos. Y esto representaba una amenaza para la economía del templo. Una comunidad que empezaba a a mover su economía en torno ya no al templo, sino a la iglesia cristiana. Y el Sanedrín amaba tanto ese control que tenía, ese poder, esa reputación, esa aprobación, la seguridad, la riqueza, más que incluso que a Dios mismo, ¿no? Más que a Dios mismo. Y es lo que vemos aquí. Así que más allá de las buenas obras, este texto de Hechos 5 nos está mostrando la realidad de las intenciones del corazón, lo que hay en el corazón. Y como podemos ver, Dios no se deja impresionar por nuestras acciones. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Nuestro deber es examinar no solamente lo que estamos haciendo, sino por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Está bien que lo que está haciendo al criar a su hijo, pero ¿por qué lo está haciendo de esa manera? Está bien lo que hace de congregarse, pero ¿por qué se está congregando? Hay gente que se congrega para sacar a alguno de la iglesia, por ejemplo, ¿cierto? Para sacar una porción de hermanitos, ¿cierto? Los trabaja un tiempo y luego dice hasta luego y nos fuimos, ¿cierto? Esa es una realidad. Hay personas que se congregan para conseguir pareja, dice, porque no hay como una buena cristiana, ¿cierto? Eso pasa, lo hemos visto. Entonces, la realidad no es simplemente el hecho, la acción, sino lo que hay en el corazón. Debemos preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos. Debemos preguntarnos si nuestras obras son un sacrificio para Dios o una inversión en nuestro propio orgullo y egoísmo. Tenemos que preguntarnos esto. Pecamos nosotros haciendo cosas que parecen buenas, de muchas maneras. Y quiero ponerles algunos ejemplos para que nos revisemos. Por ejemplo, cuando nosotros somos generosos para comprar buena reputación, como lo estaba haciendo Ananías y Zafira. Somos generosos para comprar buena reputación, ¿cierto? Entonces, muy generoso, muy chévere, pero ¿para qué? Para sacar pecho y decir, yo lo hice, ¿cierto? O muy generosos, muy amigables para ganarme un favor, ¿cierto? Eso no es algo bueno. Se dirá así, pero hice algo bueno, pero eso no es algo bueno porque su intención no era buena. Cuando estudiamos la Biblia solo para tener razón y ganar discusiones, eso tampoco está bien. ¿Está bien estudiar la Biblia? ¿Sí o no? Claro. Pero si lo hacemos con una mala intención, pues eso es pecado. Eso no es algo bueno, eso es pecado, ¿cierto? Hay gente que estudia la Biblia solo para alardear y en redes sociales es lo que más se ve, peleas, contiendas del uno con el otro y eso no edifica a nadie, ¿cierto? No edifica a nadie, lo que hace es destruir y por eso nosotros debemos reflexionar aún en cosas como ¿por qué estudiamos la Biblia? Esforzarnos por tener hijos educados, obedientes y exitosos, no para que amen a Cristo, sino para que nosotros seamos vistos como buenos padres y ejemplo. Eso también es un pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no estamos intentando hacer un bien a nuestro Dios, sino que estamos tratando de validar nuestra bondad, nuestra vida exitosa. Y por eso nos duele cuando ellos nos fallan. No nos duele porque fallen y porque los consideremos a ellos, sino porque qué pena, ¿sí? ¿Cómo me está haciendo quedar? Y eso, mis hermanos, déjenme decirles, eso lo nota un hijo. Un hijo nota cuando está siendo usado por su padre para quedar bien. No, esa no es la razón de ser de nuestra crianza a nuestros hijos. Nosotros debemos criarlos en la disciplina y en el amor del Señor para la gloria de ¿quién?
de Dios, ¿cierto? Ese es nuestro fin, esa es nuestra razón de ser como padres. Lo hacemos para Dios, para la gloria de Dios y para el bien de ellos. Otra es cuando usamos la honestidad como un arma destructiva. Es decir, nosotros decimos verdades fuertes a otra persona bajo pretexto de ser sincero. No es que yo soy sincero, ¿cierto? Pero esa sinceridad la usamos es para vengarnos, para herir, para humillar. Eso ya no es algo bueno, sino algo malo. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Hay personas que intentan vengarse del otro usando la Biblia, ¿cierto? Usando indirectas, todas estas cosas. Eso, por más que usted use un versículo, si usted lo está usando con una intención mala de humillar, de herir, de vengarse de todas estas cosas, no importa qué tan bien usted conozca el texto y lo que sea, es pecado. La verdad sin amor en la Biblia, en el cristianismo, no es algo bueno, sino es crueldad. La verdad sin amor es crueldad. Usamos un mandato bíblico para dar rienda suelta a nuestra amargura y eso no es algo bueno, eso es algo malo, algo negativo. Entonces pecamos una y otra vez haciendo lo que parece bueno, así como Ananías que quiso editar la verdad para parecer bueno. Nosotros muchas veces también editamos nuestra vida, ¿no creen ustedes? Editamos nuestra vida, arreglamos esto y aquello y parecemos que somos muy piadosos, que estamos muy bien, pero resulta que es igual que lo de Ananías y Zafira. Y si Dios quisiera hacer un juicio inmediato, pues ya hace rato que no estaríamos contando la historia, mis hermanos. Preferimos una mentira que nos exalte, que una verdad que nos humille. Esa es la realidad de nosotros, de nuestro corazón. Y estos ejemplos nos dejan ver nuestro pecaminoso corazón. Mis hermanos, esa es la realidad. Por eso la salvación no puede ser por obras, porque aún nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Eso dice Isaías 64:6. Miren lo que dice este versículo. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Tremendo eso que dice Isaías, ¿no? Él podía ver esto que estamos hablando nosotros, que aún nuestras mejores obras, las obras más justas que a nosotros hacemos, son como un trapo de inmundicia, que se está refiriendo a lo que hoy en día se conoce como una toalla higiénica. En ese tiempo era un trapo de inmundicia. Y es lo que está diciendo Isaías. Está usando una imagen que obviamente es como muy fuerte, ¿cierto? Para decir que lo mejor, las justicias más lindas que podemos hacer, están manchadas de pecado, de nuestro pecado, mis hermanos. Con esa imagen nos recuerda lo repulsiva e inútil que es nuestra justicia delante de Dios. Entonces, por eso, intentar salvarnos por obras es inútil. No podemos. Nuestras obras están manchadas de inmundicia. Y ven por qué les digo, mis hermanos, que nos debería sorprender más bien que Dios no haya hecho eso con nosotros, porque nuestro corazón es pecaminoso. Hechos 5:3, Pedro le dice a Ananías así, dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y es interesante, uno dice, bueno, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Aquí vemos la relación entre nuestro pecado que está en nuestro corazón y Satanás. Porque obviamente Satanás no es el que pone el pecado en nuestro corazón, porque el pecado ya está en nuestro corazón. Él lo que hace es incitar lo que hay allí adentro, incitarlo, mis hermanos. El corazón de Ananías era como el combustible, el deseo de la gloria propia. Y lo que hace Satanás es simplemente el fósforo, ¿no? Él encendió el fósforo y el corazón de este hombre se llenó. Se llenó absolutamente de avaricia, de codicia, de vanagloria, de codicia, de vanagloria. Y por eso actuó como actuó, mis hermanos. Y es la verdad, mis hermanos, la realidad es que el enemigo no tiene que bregar mucho con nosotros porque el pecado está en nuestro corazón. Él solamente tiene que poner una chispita y ya eso se enciende porque está allí. Dicen por ahí que no podemos evitar que un ave se pose sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ponga un nido, ¿cierto? Obvio. ¿Sí? Ella se para sobre nuestra cabeza y la espantamos. Eso obviamente no lo podemos evitar, pero que ella haga nido ya tiene que durar un tiempo, ¿no? Haciendo nido. Pues mis hermanos, déjenme decirle que nosotros somos de los que dejamos hacer el nido, de los que permitimos que el diablo haga un nido en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo?
Cuando nosotros albergamos en nuestro corazón, por ejemplo, rencor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha dedicado tiempo a pensar en lo que le hicieron, ¿no? Y es que me hicieron esto y yo confié tanto y todo, y dele, y dele, y dele, y dele. ¿De qué está llenando su corazón? Como dijo Pedro, de rencor, de odio, como cuando usted permite que llenen su corazón con murmuración, con desconfianza, con dudas, todas estas cosas. Nosotros somos de los que dejamos hacer nido en nuestra cabeza y eso está mal, obviamente. Muchas cosas. ¿Cuántas veces albergamos en nuestro corazón codicia, envidia? Miramos a alguien viajando, teniendo esto, aquello, empezamos a pensar y yo no tengo y esto y aquello. Llenamos nuestra mente, nuestro corazón de basura. Muchas veces dejamos que nuestra mente se llene de basura y de murmuración, de malos pensamientos. Dedicamos tiempo a lo que no es. Somos así. La triste realidad es que así somos y el tentador muchas veces no tiene ni siquiera que esforzarse mucho para encender ese pecado, para hacer que nosotros caigamos, mis hermanos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta realidad? Y ahí es donde vamos a nuestro tercer punto. Un corazón limpio se llama el tercer punto. Y quiero empezar con Mateo 5:8, que dice así, es una bienaventuranza, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y si usted ha leído las bienaventuranzas, se habrá dado cuenta que vivir conforme a las bienaventuranzas es imposible. No es difícil, es imposible. Y si usted tenía dudas, solamente piense en esta. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Es usted de limpio corazón? ¿Es usted de los que puede decir, mi corazón es puro, cierto? Es puro pecado. Mis hermanos, en la historia de la humanidad caída, el único hombre verdaderamente limpio de corazón en sí mismo fue Jesucristo, nada más. Y Él es la única esperanza para una persona que se examina honestamente delante de Dios. Él es la única esperanza, no hay otro. No hay otro. Dijo Lutero, cuando me vi a mí, vi que no me podía salvar. Cuando vi a Cristo, entendí que no me podía perder. ¿Cierto? La única esperanza para que alguien que hace un examen sincero de su corazón es Cristo, nada más. En realidad las bienaventuranzas hablan primeramente de Jesucristo. Él es el bienaventurado, no nosotros, Él es el bienaventurado. Y nosotros somos bienaventurados en Él, es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos bienaventurados en Cristo, nada más. Porque nunca podremos llegar a ese estándar por nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas. Mis hermanos, y no es solo que Jesús no mintió como Ananías o no tuvo celos como el Sanedrín, es que cada una de sus pensamientos, de sus palabras, de sus acciones, Él las hizo de manera santa. Brotó de un corazón lleno de amor perfecto hacia el Padre. Esa es la realidad. Y mientras Ananías daba dinero buscando su propia gloria, la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo buscando la gloria del Padre y nuestra redención, dice hermano. Jesús es el único cuya hoja de vida de intenciones de corazón está sin mancha, sin una sola mancha. La mala noticia, mis hermanos, es que ante el examen de Hechos 5, ese examen puede ser aterrador para nosotros, porque todos nosotros quedamos bajo la ley. Si Dios nos juzgara conforme a nuestras intenciones, todos estaríamos en la posición de Ananías y Zafira. Ninguno podía ser librado de esto. La buena noticia es que Jesús no solamente fue un ejemplo de lo que es un corazón limpio, de lo que es alguien con buenas intenciones, con un corazón limpio, sino que Jesús fue el sustituto. No solo el ejemplo, sino el sustituto. ¿Qué quiere decir eso? El Evangelio nos dice que en Cristo somos justificados. Es decir, que por la fe en el Evangelio tomamos parte en la obra de Cristo. ¿Cuál fue la obra de Cristo? Que Jesucristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, a cargar nuestros pecados y morir por ellos. Y ahora la pureza de su corazón, la pureza de sus intenciones nos es imputada a nosotros. Nos es imputada a nosotros. Así que si has venido o vienes hoy a Cristo, la Biblia nos dice, nos enseña que en Él podemos tener arrepentimiento y fe y solamente en Él podemos tener perdón de pecados y justificación. Hechos 5, 31 y 30 y 31 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús,
a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, a ese Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es Él el que da arrepentimiento a nuestro corazón, ni siquiera nosotros. Mire, algunos piensan que nosotros nos arrepentimos y Él nos salva, pero la Biblia dice que Él es el que nos da el arrepentimiento y el perdón, la reconciliación, mis hermanos. Ahora Dios, si ponemos nuestra fe en Él, si hemos sido redimidos por su gracia, ahora Dios no nos mira en nuestros pecados. En lugar de ver nuestras intenciones pecaminosas, mezcladas y egoístas, Él ve la limpieza del corazón de su Hijo. Y eso es maravilloso. Por eso podemos ser salvos, por la obra de Cristo, nada más. Y es cuando entendemos que en Cristo Jesús ya somos plenamente aceptados, que ya somos plenamente amados, que nuestro corazón puede ser libre para vivir para Él. Podemos dejar de mentir y de engañar y de aparentar para empezar a ser. Efesios nos recuerda que en Él tenemos vida nueva. Jesucristo nos da un corazón y nos limpia de nuestra idolatría para que andemos realmente en buenas obras que glorifican a Dios. Efesios 2:10, miren lo que dice este versículo. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es solamente en Cristo. Es así que podemos ser instrumentos de Dios y no del diablo. Cuando nos dejamos llenar nuestro corazón de amargura, de odio, de resentimiento, nos hacemos instrumentos del diablo, como Ananías y Zafira, como los del Sanedrín. Pero cuando es Cristo el que ha llenado nuestro corazón, entonces somos instrumentos para Dios. Y nada puede impedir esto. Nada puede impedir esto. Esto es lo que dijo Gamaliel. Gamaliel dijo, si esto es de Dios, ¿qué pasa? Nadie lo podrá impedir. Vamos a ser instrumentos de Dios y nadie lo podrá impedir, como los apóstoles. Ustedes recuerden que los apóstoles predicaron en el capítulo 4 y fueron encerrados, pero al final fueron liberados. Luego aquí en el capítulo 5 vemos que el Sanedrín viene otra vez, los captura. ¿Y qué pasa? Miren lo que dice Hechos 5:19. Miren este versículo, hasta el 21. Hechos 5:19 al 21 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Me dice, hermanos, el ángel los sacó de noche, no se sabe cómo porque los guardias estaban ahí parados, la puerta estaba cerrada, pero por algún lado los sacó el Señor. Los sacó, los liberó y ellos salen a hacer lo que dijo el ángel. ¿Qué dijo el ángel? Vayan, sigan predicando. Y ellos siguen predicando. Luego el concilio se reúne y se da cuenta que no hay nadie en la cárcel, pero alguien les dice, es que ellos están en el templo. Y van y los capturan de nuevo. Esta vez dice que lo hacen con mucho respeto, con mucho, ya no son altaneros con ellos ni nada, ni bruscos, sino que con mucha delicadeza los llevan, les invitan, venga por favor, acompáñenos, ¿cierto? Y cuando son llevados otra vez, dice que terminan liberándolos, porque nadie puede detener la iglesia cuando está obrando en Cristo Jesús. Mis hermanos, solo en Cristo podemos vivir verdaderamente en buenas obras. Solo en su palabra podemos aprender lo que realmente es justo o injusto, bueno o malo, para poder responder a los que nos quieren engañar o nos quieren callar, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que nos enseña este capítulo, mis hermanos. Examinar nuestras intenciones inevitablemente nos va a llevar a la cruz. Pues es allí donde admitimos que incluso nuestras mejores obras necesitan ser lavadas por la sangre de Cristo. Y es allí donde recibimos un corazón nuevo que desea obedecer al Señor, no por apariencias, no por envidia, no por ganarnos un lugar, no por celos, no por interés, sino por amor. Así que yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo orando al Señor, reconociendo nuestro pecado aún en nuestras buenas acciones y pidiéndole que por la obra de Cristo limpie nuestro corazón de toda mala intención, que renueve nuestro corazón, que nos fortalezca para poder resistir al tentador. Les invito que oremos al Señor para que nos haga instrumentos de su amor. Amén.
Amado Señor, queremos hoy agradecer tu misericordia. Reconocemos hoy ante esta palabra que escudriña nuestro corazón, que hemos pecado, que pecamos, Señor, aún haciendo lo que parece bueno, Señor. Lo que todo el mundo puede calificar como algo correcto, como algo bueno, aún allí, Señor, nosotros fallamos, pecamos, violamos tu ley, Señor. Las intenciones de nuestro corazón no siempre coinciden con tu voluntad, Señor. Yo queremos pedirte que nos perdones, Señor. Sabemos que es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Sabemos que nuestro corazón es pecaminoso, pero también sabemos que solamente en Cristo tenemos redención. También sabemos que fue por la obra de Cristo en la cruz que fuimos perdonados y aceptados delante de tu presencia. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que purifiques nuestro corazón. Perdónanos cuando dejamos llenar nuestra mente, nuestro corazón de la basura que el enemigo quiere encender. Ayúdanos, Señor, límpianos para que podamos ser instrumentos tuyos y no instrumentos del enemigo. Ayúdanos, Padre Celestial, limpia nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Fortalécenos para poder resistir al tentador. Que nuestro corazón, Señor, Padre, pueda ser limpio para poder servir como instrumentos para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, amado Dios, Señor, porque nosotros somos pecadores, pero tú eres nuestro Salvador que nos ha redimido, que nos ha dado vida nueva, Señor. Gracias por Jesucristo, gracias por esa obra de la cruz. Ayúdanos a vivir en correspondencia como hijos tuyos, como hombres y mujeres que hemos sido salvados por tu gracia y que están llamados a las buenas obras que tú preparaste de antemano para que viviésemos en ellas. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.